Bienvenidos a Desafío. Si hay un tema importante, si hay un tema sin duda trascendente del día de hoy, es el de las protestas callejeras, el de las manifestaciones. Y hoy nos da mucho gusto recibir al escritor Ulrich Richter, que es presidente de la asociación Ser Mexicano Es, y que estás publicando, bienvenido Muchas Ulrich, gracias. un nuevo libro titulado libro. De la protesta a la participación ciudadana, que plantea otras esas cosas que los ciudadanos no nos podemos quedar en el estado de queja permanente y menos en la pasividad. Pero ¿cómo protestamos? Pues mira, primero hay que aclarar que el derecho a la protesta debe de ser pacífico. Si no se cumple este requisito, estamos hablando de otro tipo de actos que pueden ser incluso ilícitos, como los actos vandálicos que hoy vemos en algunos acontecimientos. Entonces, la protesta debe ser pacífica y debe de tener un contenido. Ya que tenemos este problema, te estás quejando por algo, que quieres cambiar las cosas, creo que la fórmula que hoy podemos operar para construir es a través de la participación ciudadana. Si te estás quejando por algo, ahora participa en la solución de este problema o de la materia de tu queja. Hay un punto importante. México está inmerso en una sociedad globalizada y los mexicanos ahorita estamos desde luego pues, sorprendidos, tristes, indignados porque algunas de estas participaciones ciudadanas a través de las manifestaciones han generado violencia, pero la verdad es que este es un fenómeno global, está ocurriendo en el mundo. Así es, mira, en el 2011 la revista Time designó como personaje del año al manifestante, al protestante. Y vemos el mundo árabe, por eso es el capítulo tercero del libro, donde recorremos toda esta primavera árabe, donde llegamos a España, al viejo continente, de cómo se habían vivido estos acontecimientos y cuáles eran los efectos. Tarde que temprano, incluso en el propio Estados Unidos, iba a llegar a México y ya llegó. El tipo de manifestaciones, ¿cómo participar en una manifestación? ¿Qué formas hay de participar? Yo te reitero, el derecho de los ciudadanos que tenemos para protestar debe de ser pacífico. Ese es el primer requisito. Cuando no es pacífico, yo te podría decir muy respetuosamente que no estamos hablando de protesta, que estamos hablando de otra cosa. Entonces, el derecho que a los ciudadanos nos confiere la ley, la Constitución, es protestar pacíficamente, como lo han hecho el caso emblemático, el del Instituto Politécnico Nacional. Los estudiantes protestan, tiene contenido su planteamiento de tener injerencia en las cuestiones internas y es pacífica. ¿Qué sucede ahí? Que hay un diálogo, que son escuchados por la autoridad, que eso es muy importante, porque todas estas protestas enmarcan un tema. Quiere la gente participar, quiere ser escuchada, quiere deliberar con la autoridad para poder solucionar los problemas, como hoy acontece en el caso del Instituto Politécnico Nacional. Ese es un buen ejemplo. Ese es un buen ejemplo donde vemos de la protesta a la participación. Y además una protesta con contenido. Con contenido, sí, porque hay veces que si tu protesta pues, puede tener un contenido que no lo vas a poder cambiar, pues ya ese contenido no puede resultar propio de tu protesta, donde no vas a lograr el cambio que requieres. Tú citas una encuesta en el caso de las manifestaciones, de que en el DF el 77% de las personas está en contra de las manifestaciones. ¿Cómo lograr este respeto a la libertad de manifestarse y no afectar a terceros? Y muy buena tu pregunta, porque siempre hemos vivido con unos conflictos de derechos, ¿no? En el caso de libertad de expresión, con la vida privada, y hoy en el derecho a la protesta con el derecho de terceros. Yo, desde mi punto de vista y analizando cada caso, podría decirte un rubro fundamental. Si el derecho a la protesta va a contribuir a la democracia mexicana, podría ser que tenga mayor jerarquía, ¿no? Entonces, sí es muy importante, como hemos visto en algunas marchas, donde la gente se ha sumado de manera voluntaria porque está hoy indignada y está construyendo o pidiendo construir una democracia donde lo que piden los ciudadanos es participar, que eso es lo más importante, creo que hoy está aconteciendo en el mundo, y dejando a un lado algunas organizaciones partidistas. Desde luego, citas algunos, incluso algunos personajes como Javier Sicilia, etcétera, etcétera. Para concluir, ¿tú qué le propondrías a la ciudadanía? Porque hay incluso manifestaciones, ponías, por ejemplo, una foto, pones aquí en que es tu segundo libro, a las mujeres de FEMEN. Y lo hacen ellas lo explican, porque esa es una clase de protesta creativa, y cuando se dan cuenta que no son escuchadas, le dicen, no somos excelentes oradores, y nos dimos cuenta que nuestro instrumento de llamar la atención para esta protesta
era nuestro cuerpo. Entonces, eso es muy importante, cómo la gente o los ciudadanos recurren a estos instrumentos para que sean atendidos o para manifestar su protesta. El riesgo también, dices, por último, Ulrike, de que no se atiendan estas manifestaciones ciudadanas es... Yo te pondría el ejemplo claro del Politécnico que hubiera pasado si no hubieran sido escuchados en Gobernación. A días, horas del 2 de octubre. Hoy seguirían ahí, ¿no? Claro. Entonces, creo que vienen estos nuevos movimientos y debe de haber una nueva forma de entenderlos y de hacer política. Pues te agradecemos mucho, muchas gracias por tu Ulrich espacio. Richter, autor de La protesta a la participación ciudadana, el segundo libro que tienes, el primero, el Manual Ciudadano. Manual de Poder Ciudadano. Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades. Muchas gracias.